Kosovo. Ahora casi no recordamos este pequeño país, perdido en el norte de la península balcánica. Pero hace apenas unos 10 o 15 años Kosovo estaba en boca de todos. Expertos y periodistas cubrían este tema en detalle y debatían si las autoridades kosovares hicieron lo correcto al declarar unilateralmente la independencia. Mucho menos. En ese entonces se recordaban los antecedentes históricos del conflicto de Kosovo, las contradicciones interétnicas e interreligiosas que lo acompañaron y la sangrienta guerra que precedió a la obtención de la independencia de facto. Y, por supuesto, sobre sus consecuencias y su impacto en la situación actual. En este video vamos a analizar por qué Kosovo siempre ha sido una región potencialmente explosiva en los Balcanes. ¿Siempre los serbios y los kosovares se han llevado mal? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al inicio de la guerra de Kosovo? Definitivamente analizaremos el grado de influencia de los países occidentales en la resolución de este conflicto y describiremos la situación actual en Kosovo. Y al final daremos respuesta a la pregunta de por qué Rusia intentó e intenta agravar al máximo la situación en Kosovo. Me llamo Semión, canal Mega Show TV, comenzamos. ¿En qué consiste la particularidad de Kosovo? Kosovo es una región que durante varios siglos ha estado en el límite entre las zonas habitadas por dos pueblos, serbios y albaneses. Y aún más, está en la línea divisoria de dos civilizaciones, la ortodoxa y la musulmana. En gran medida, esto se debe a que el territorio de la península de los Balcanes estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano durante más de 500 años, pero para principios del siglo XX, su poder se había convertido en una pálida sombra de lo que alguna vez fue una gran potencia. Y en el mapa del mundo aparecieron los estados independientes de Serbia y Albania. Después, como resultado de las guerras balcánicas de 1912-1913, el territorio de Kosovo fue ocupado por Serbia. Al mismo tiempo, en el territorio de esta región vivían tanto serbios como albaneses de Kosovo. Más tarde, comenzaron a llamarlos kosovares. De hecho, numéricamente había más kosovares. Hago especial énfasis en que los kosovares profesaban el Islam, mientras que los serbios eran ortodoxos. Así, ya en ese entonces se colocó una bomba de tiempo en los propios cimientos de los Balcanes, la cual explotó a finales del siglo XX. La situación se agravó por el hecho de que albaneses y serbios lucharon entre sí tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, esto no fomentaba ningún amor ni amistad especial entre los habitantes de Kosovo. Los enfrentamientos armados entre kosovares y serbios eran algo normal. La verdad es que cuando en 1945 llegó al poder el dictador comunista Josip Broz Tito, decidió arreglar un poco la situación. Y por eso dejó Kosovo como parte de Serbia, pero con el estatus de provincia autónoma. El albanés se convirtió en uno de los idiomas oficiales de la región. Se abrió la posibilidad de crear escuelas y otras instituciones educativas en idioma albanés. Quiero recordar especialmente que Serbia misma, al igual que otros 5 países balcánicos, formaba parte del Estado unificado de Yugoslavia. No dejen de ver mis videos anteriores sobre este país y las circunstancias de su disolución. Los primeros conflictos. Los siguientes 30 años fueron prácticamente decisivos en el destino de Kosovo. Los kosovares tenían una tasa de natalidad muy alta. Gracias a este factor y también a su gran cohesión, prácticamente comenzaron a desplazar a los serbios de la región. Y para finales de los años 70, la proporción de kosovares en la población de Kosovo era de al menos el 90%, y los serbios restantes vivían concentrados solo en la parte norte de Kosovo. Durante todos estos años, los conflictos entre serbios y kosovares ocurrían constantemente. Pero la mayoría de las veces todo terminaba en simples peleas y apuñalamientos. Aunque en 1968 hubo protestas serias debido a la restricción en el uso del idioma albanés. Y en 1981 ocurrieron manifestaciones estudiantiles masivas exigiendo que Kosovo recibiera el estatus de república federada dentro de Yugoslavia. Es decir, tener el mismo estatus que Serbia, Croacia y otras entidades de la federación. Estas protestas fueron reprimidas por las fuerzas yugoslavas. Esta vez hubo víctimas. En respuesta al aumento de la conciencia nacional de los kosovares, aproximadamente desde mediados de los años 80, muchos políticos serbios comenzaron a pedir públicamente la desalbanización de Kosovo. Uno de esos personajes era el bien conocido Slobodan Milošević. Precisamente sobre su conciencia recae la responsabilidad de que el conflicto pasara de ser político a militar.
de peleas y manifestaciones a bombardeos de artillería y actos de genocidio. Fue precisamente su política de echarle leña al fuego la que llevó a una guerra total, una guerra que afectó tanto a los kosovares como a los propios serbios. En 1989, Milošević redujo significativamente la autonomía de Kosovo mediante la adopción de una nueva constitución. Se disolvieron las autoridades locales, se suspendieron las transmisiones de radio y televisión en idioma albanés. Comenzó la sustitución de kosovares por serbios en las estructuras gubernamentales y en los cuerpos de seguridad. Y en muchas escuelas, la enseñanza tradicional en albanés fue reemplazada por el serbio. ¿Y qué obtuvo el gobierno yugoslavo a cambio? Correcto, huelgas masivas, mítines, protestas y enfrentamientos constantes. La situación se volvía cada vez más tensa. ¿Y qué hizo Milošević en esa situación? Probablemente, como cualquier otro político civilizado, se sentó a la mesa de negociaciones y comenzó a buscar condiciones para un compromiso más o menos aceptable. Nada de compromiso para ustedes. La terquedad y la falta de visión volvieron a imponerse al sentido común. Actuando bajo el principio de que a la fuerza bruta no hay quien le gane, en 1990 introdujo el estado de emergencia en Kosovo. Sin embargo, todos los intentos de reprimir el movimiento de liberación nacional en Kosovo solo aumentaron el deseo de esta región de obtener plena soberanía. Solo quedaba encontrar el momento adecuado, y llegó muy pronto. En el 91, aprovechando que Eslovenia, Croacia y Macedonia anunciaron su salida de Yugoslavia, el 22 de septiembre de 1991 se proclamó la independencia de la República de Kosovo, con la capital en la ciudad de Pristina. Sin embargo, el único país que reconoció al nuevo Estado fue Albania, que comenzó a apoyar a sus hermanos de etnia y de fe. Quiero enfatizar especialmente que esta fue la primera proclamación de independencia de Kosovo. La segunda, y la más importante, ocurrió 17 años después. Mientras tanto, la República de Kosovo se convirtió en un típico Estado no reconocido, y muchos de ese tipo surgieron en las ruinas de Yugoslavia. Krajina Serbia, República Srpska, República Croata de Herceg-Bosnia. Ya hemos hablado de todos ellos en videos anteriores, así que asegúrate de verlos. Para confirmar que los kosovares querían precisamente la independencia total y no el estatus de república autónoma o entidad federativa, el 23 de mayo de 1992 se llevó a cabo un referéndum nacional. El 99% de los votantes apoyaron la política de crear un Estado kosovar independiente. También fue elegido el primer presidente de la República de Kosovo, Ibrahim Rugova. Creo que no hace falta explicar que las autoridades yugoslavas categóricamente no reconocieron estas acciones y consideraban a Kosovo como su territorio, justo como China y Taiwán. Sin embargo, a diferencia de Taiwán, aunque aún no es el final, en este caso sí llegó a la guerra, pero no de inmediato. La guerra era inevitable. Milošević y otros serbios beligerantes querían sofocar de inmediato el Kosovo rebelde, pero varios factores obstaculizaron esos planes. Ante todo, estaban ocupados con proyectos más importantes para preservar Yugoslavia. Para revivir ese imperio medio muerto, provocaron y organizaron guerras en Croacia, así como en Bosnia y Herzegovina. Estas aventuras requerían muchos recursos, por eso, al principio no podían ocuparse de Kosovo. Entre la élite serbia se creía que esa región rebelde no iría a ninguna parte. Además, la ventaja en todos los aspectos estaba del lado de Yugoslavia, tanto en territorio como en demografía, en parámetros económicos y en potencial militar. Las autoridades de Kosovo tampoco se quedaron de brazos cruzados. Entendían que Milošević no los dejaría en paz. Tarde o temprano tomará las armas y lanzará todas sus fuerzas contra ellos. Por eso, a un ritmo acelerado, estaban formando sus propias fuerzas armadas y construyendo fortificaciones. El Estado no reconocido no tenía aliados, excepto Albania, que de por sí estaba atravesando un periodo de profunda crisis económica y transición hacia una economía de mercado. Y detrás de Yugoslavia estaba Rusia. Este factor jugó un papel muy importante. Después del final de la guerra de Bosnia en 1995, Milošević volvió a dirigir su atención hacia Kosovo. De hecho, fue derrotado tanto en Croacia como en Bosnia y Herzegovina, y la propia Yugoslavia ya constaba solo de dos repúblicas, Serbia y Montenegro. Como dicen, una pálida sombra de la grandeza pasada. Así que el regreso de Kosovo podría ser como una especie de consuelo, al menos para satisfacer los complejos imperiales de la élite serbia.
La Guerra de Kosovo comenzó el 28 de febrero de 1998 con el ataque de las fuerzas regulares yugoslavas a las aldeas de Likošan y Keres. Aprovechando su ventaja en equipo, municiones y personal, comenzaron a empujar a las unidades kosovares hacia el sur. Y como adivinaste correctamente, las acciones militares se caracterizaron por limpiezas étnicas, saqueos, asesinatos de prisioneros de guerra y otros crímenes dirigidos contra la población civil. Al igual que en las guerras de Croacia y Bosnia, los soldados serbios se distinguieron por su extrema crueldad e intolerancia hacia la población local. Sin embargo, de la misma manera actúan hoy los ocupantes rusos en el territorio de Ucrania. Un típico complejo imperial, junto con el odio hacia aquellos pueblos que eligieron el camino de la libertad y la independencia. Y de nuevo la OTAN asesta un golpe. El curso de la Guerra de Kosovo cambió drásticamente por la masacre en Rachak. El 15 de enero de 1999 en este pueblo, las fuerzas yugoslavas perpetraron otra masacre contra la población civil. Como resultado, murieron 45 personas de origen kosovar. Este crimen de guerra conmocionó a la comunidad internacional. Recordando la terrible tragedia de Srebrenica, que también fue causada por los serbios, los países occidentales esta vez decidieron actuar de manera rápida y decidida. Si unos meses antes Estados Unidos y los países de la Unión Europea llamaban al alto al fuego y a las negociaciones entre las partes en conflicto, ahora toda la humanidad progresista se convenció de que era necesario actuar como en Bosnia y Herzegovina en 1995, es decir, obligar a Yugoslavia a la paz mediante el uso de la fuerza militar. Era de esperarse que Milošević negara primero el hecho mismo de los asesinatos en Rachak, y después, cuando ya no se podía ocultar la verdad, lo negara de todas las formas posibles. Milošević negó la culpa de las autoridades yugoslavas por lo sucedido, al igual que en otros casos de represalias contra la población de Kosovo. Y detrás de Milošević estaba Rusia, respaldándolo firmemente. Fue precisamente Moscú quien, a nivel de la ONU y otras organizaciones internacionales, justificaba de todas las formas posibles las acciones de los serbios en Kosovo, argumentando la necesidad de luchar contra terroristas y separatistas, y bloqueaba cualquier iniciativa progresista de los países occidentales. Durante febrero y marzo de 1999, Estados Unidos y el Reino Unido presentaron varios proyectos para una solución pacífica y el fin de la guerra de Kosovo, y lo hicieron en condiciones bastante favorables para Yugoslavia. Por ejemplo, Kosovo permanecía como parte de Yugoslavia, pero con una amplia autonomía política y cultural nacional. Sin embargo, Milošević mostró aquí una terquedad envidiable, evidentemente contando con el apoyo de Moscú. Al darse cuenta de que el asunto no terminaría pacíficamente y entendiendo que, al aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia definitivamente usaría su derecho de veto, se decidió emplear las fuerzas de la OTAN. La operación militar desarrollada recibió el nombre de Fuerza Aliada y tenía como objetivo obligar a las autoridades yugoslavas a detener las acciones militares en Kosovo mediante ataques selectivos con misiles y bombas a objetivos militares serbios. La operación comenzó el 24 de marzo de 1999. Gracias a su supremacía aérea y a la aviación, 13 países miembros de la OTAN, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e Italia, sometieron a la capital yugoslava, Belgrado, así como a varias otras ciudades, a un bombardeo masivo. Y desde el mar se lanzó un ataque con misiles desde cruceros y submarinos. Principalmente fueron atacadas bases militares, almacenes de combustible y municiones, aeródromos y otra infraestructura militar de Yugoslavia. Sin embargo, no eran raros los casos de muertes entre la población civil. Por ejemplo, por error, un tren de pasajeros serbios cerca de Grdelica y el centro de televisión en Belgrado fueron atacados por un bombardeo aéreo. Y el 7 de mayo, una de las bombas incluso cayó en la Embajada de la República Popular China en Yugoslavia. Lamentablemente murieron 3 periodistas chinos. Pero, a pesar de los errores cometidos, los bombardeos de Yugoslavia por parte de los países de la OTAN aún dieron sus frutos. Al comprender la inevitabilidad de la derrota, Milošević se vio obligado a entrar en negociaciones. El 9 de junio de 1999, los representantes firmaron el llamado Acuerdo de Kumanovo, según el cual Yugoslavia retiraba todas sus tropas del territorio de Kosovo y, a cambio, para mantener el orden, se desplegaban fuerzas de paz de la OTAN, algo así como una repetición del escenario bosnio. Al mismo tiempo, el estatus futuro de Kosovo no se especificaba, pero de hecho, esta región quedaba temporalmente bajo la administración de la comunidad internacional. Con esto, la guerra de Kosovo terminó. En realidad, lo más notable de los bombardeos a Yugoslavia fue la reacción rusa.
fue tan negativa que parecía como si no hubieran bombardeado Belgrado, sino la propia Moscú. El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, desde el principio se opuso a cualquier intento de apoyo occidental a los kosovares y apoyó claramente a los serbios. Y cuando comenzó la operación militar de la OTAN, el entonces primer ministro, Yevgeny Primakov, quien justamente se dirigía en visita oficial a Washington, ordenó de forma ostentosa que el avión diera media vuelta que ya estaba en camino, y regresó a su país. Este giro sobre el Atlántico demostraba que Rusia estaba dispuesta a apoyar regímenes políticos criminales, siempre y cuando, por supuesto, esto correspondiera a sus intereses. Incluso si esos regímenes estaban involucrados en crímenes horribles. Y fíjense, estos acontecimientos ocurrieron medio año antes de que Putin llegara al poder. Mucho antes de que él empezara a decir en vivo a quién había que eliminar en el baño. Es decir, la decisión de apoyar a Milošević la tomaron aquellos representantes del ejército ruso que en el mundo eran percibidos como liberales, por así decirlo. Así que el argumento de muchos expertos ingenuos de que solo Putin y su clan de chequistas mafiosos son responsables de la política agresiva de Rusia no resiste ningún análisis. La Federación Rusa siempre se mantiene fiel a sus principios imperiales y apoya a quienes también los siguen. ¿A qué llevó la guerra? Las consecuencias de la guerra de Kosovo fueron mucho más grandes que las de la guerra de Bosnia, aunque la duración y el número de víctimas no eran comparables. Si en Bosnia y Herzegovina murieron al menos 100.000 personas, el número total de muertos en Kosovo se estima aproximadamente entre 13 y 14.000 personas. También fue grande la cantidad de refugiados. No menos de 800.000 kosovares huyeron a la vecina Albania y más de 200.000 serbios a Serbia. La mayoría de ellos nunca regresó a su tierra natal. La primera y más obvia consecuencia de la derrota de Yugoslavia fue la caída del régimen de Slobodan Milošević. El 27 de mayo de 1999, el Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia presentó cargos en su contra por crímenes de guerra cometidos en Kosovo. Y al año siguiente, Milošević perdió el poder. En las elecciones presidenciales intentó falsificar los resultados a su favor. Pero las masas populares indignadas iniciaron una serie de acciones y protestas que pasaron a la historia como la Revolución Bulldozer. De hecho, estos acontecimientos se convirtieron en precursores de las revoluciones más conocidas en Georgia y la Revolución Naranja en Ucrania, que también comenzaron debido a fraudes electorales. En pocas palabras, bajo la presión de los manifestantes, el 7 de octubre de 2000 Milošević dejó el cargo de presidente. El nuevo presidente de Yugoslavia, Vojislav Koštunica, era representante de la oposición democrática que no abogaba por iniciar nuevas guerras, sino por llevar a cabo reformas, liberalizar la economía y, lo más importante, normalizar las relaciones con Occidente. Y para tender puentes con el mundo civilizado, las nuevas autoridades yugoslavas, en 2001, entregaron a Milošević al Tribunal Internacional. Al expresidente se le presentaron cargos por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, asesinatos, persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos, deportaciones, así como violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Slobodan Milošević pasó los últimos 5 años de su vida en una celda de prisión en La Haya y murió en 2006 sin haber recibido una sentencia. Espero sinceramente que el mismo destino les espere a otros dictadores, incluido aquel que ahora está blandiendo el garrote nuclear. Otra consecuencia de la guerra de Kosovo fue la disolución definitiva de Yugoslavia como tal. En 2003 pasó a llamarse la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, con el estatus de confederación de dos repúblicas iguales. La palabra Yugoslavia desapareció para siempre del mapa político del mundo. Y 3 años después, en 2006, según los resultados de un referéndum nacional, Montenegro se volvió completamente independiente. En lugar del Estado de Serbia y Montenegro, pasaron a existir por separado Serbia y Montenegro. De hecho, esta última optó de inmediato por buscar la plena integración en las estructuras euroatlánticas, y no se equivocó. Hoy en día, Montenegro es un importante centro del negocio turístico europeo, forma parte de la OTAN, tiene el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea e incluso utiliza el euro como moneda. El camino hacia la independencia de Kosovo. Por separado, cabe mencionar el destino posterior de Kosovo.
Cuando en 1999 los países occidentales tomaron la decisión de apoyar a los kosovares, esperaban que en el futuro, después de un cambio de régimen político en Belgrado por uno más democrático, Kosovo regresara a Serbia con un estatus de autonomía más amplia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad internacional se convenció cada vez más de que los kosovares no querían ningún otro estatus que no fuera la verdadera independencia. Se llevaron a cabo una serie de negociaciones bajo la mediación de la ONU que terminaron sin resultados. Y esto no fue sorprendente, ya que las posiciones de las partes eran diametralmente opuestas. Las autoridades de Kosovo querían romper definitivamente todos los lazos políticos con Serbia, mientras que las autoridades serbias, por el contrario, esperaban restablecer su control sobre esta región. El resultado de todo este ir y venir de casi una década fue la proclamación de la independencia de la República de Kosovo el 17 de febrero de 2008. Esta fue la segunda y definitiva proclamación de independencia. Y a pesar de las protestas y otras provocaciones diplomáticas de Serbia y su protectora, Rusia, la mayoría de los países del mundo reconocieron a Kosovo. Hasta la fecha, 100 de los 193 países. No es una mala cifra. Sobre todo porque entre ellos están gigantes económicos y políticos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y la mayoría de los países de la Unión Europea. Hoy en día, Kosovo es candidato a miembro de la Unión Europea y también forma parte de algunas organizaciones internacionales, en particular la FIFA y la UEFA. En las últimas décadas, la economía ha mostrado un crecimiento sostenido, aunque principalmente gracias al desarrollo del sector de servicios. La capital de Kosovo, Pristina, poco a poco se está convirtiendo en una metrópolis moderna. Sin embargo, un papel importante en estos logros lo juega la considerable ayuda económica de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Sin embargo, junto a estos logros también existen problemas. El más importante de ellos es el alto nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Por eso, muchos se ven obligados a irse a trabajar a países europeos más desarrollados. Hoy en día, en las ciudades más grandes de Alemania, Francia, Suiza e Italia, siempre se pueden encontrar trabajadores migrantes de Kosovo. Y, por supuesto, las tensas relaciones con Serbia también juegan un papel importante. Naturalmente, las autoridades serbias todavía no reconocen a Kosovo como un estado independiente, pero tampoco hay guerra. Aún así, es un logro colosal, y ante todo porque en el territorio de Kosovo todavía se encuentran fuerzas de paz. Aunque los pequeños conflictos entre serbios y kosovares no han desaparecido. El último de ellos fue el enfrentamiento en el verano y otoño de 2022 debido al vencimiento del reconocimiento por parte de Serbia de los documentos de autos registrados en Kosovo. La verdad es que en este caso no hubo víctimas y después de unos meses la situación se calmó un poco. Aunque muchos analistas decían que el verdadero iniciador de este conflicto fue Rusia, que deliberadamente empujaba a Serbia hacia la guerra, echando leña al fuego. Porque en caso de éxito, una nueva guerra en los Balcanes podría desestabilizar seriamente la situación en Europa, agravar la ya grave crisis migratoria en la Unión Europea y, lo más importante, disminuir el apoyo internacional a Ucrania. Bueno, eso es todo de mi parte. Suscríbanse, compartan el video y cuídense. Hasta luego a todos. Acá.